es que es verdad que estamos a 5% de máximos o menos ya, es que está el ánimo y está picando el gusanillo de vamos a romperlo, ¿no? Entonces, parece difícil, pero va a ser caro. Estoy de acuerdo contigo en que va a ser caro. Igual cuando el Standard Poor's 500 estaba en 3.500 puntos el año pasado, yo veía clara la compra, pero yo no veo absolutamente nada claro ahora mismo. Vamos, yo no estaría ni borracho en el Standard Poor's 500 a corto plazo, ¿eh? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Porque por aquí con nosotros Gustavo Martínez, después de sus vacaciones, vuelve al canal el último día antes de precisamente mi parón y mis servicios mínimos por aquí por Twitch. Gustavo, como siempre, un placer tenerte por aquí. Bueno, pues ya sabes que el placer es mío, Héctor, y nada, encantado de contribuir a que subas y sigas subiendo de seguidores, ¿no? Que por otro lado es como tiene que ser, ¿no? Cuando se trata de un canal tan riguroso y ameno como el tuyo. Pues muchísimas gracias por tus palabras y ya sabes que te lo envío de vuelta. Follow back para Gustavo Martínez, seguirle por redes, seguirle en Twitter. Ahora os lo pasa por el chat también, Chris, el enlace a las redes de Gustavo para que lo sigáis, que siempre comparte cosas interesantes en relación con los mercados. También sus reflexiones y sus, digamos, sus impulsos en otros temas, pero de bolsa, desde luego, comparte cosas súper interesantes. Y luego, pues, tus opiniones, por supuesto. Que además opinas libre y eso es lo más interesante de todo. ¿Qué te iba a decir? Había muchos seguidores que también me han preguntado, dicen, oye, que nos comparta Gustavo cómo ha visto la micro en Estados Unidos, porque has estado 15 días por allí, yo estuve, pero estuve además en otros estados hace ya más tiempo, en abril, marzo, y tú estás más reciente, ¿no? ¿Cómo has visto la situación micro de Estados Unidos a nivel de inflación, a nivel de precios, a nivel de cómo están allí viviendo, van más asfixiados? ¿Qué has detectado? No, muy buena pregunta, ¿no? Porque es como realmente se palpan las cosas, más que los indicadores, pues bueno, es verdad que viviéndolo, pues tienes un feedback más directo, ¿no? Yo creo que, todo lo que dicen los indicadores de empleo es real, o sea, hay una actividad increíble, sobre todo en la costa oeste está todo petado, todos los restaurantes hasta arriba, la gente consume a saco, bueno, también he estado en Las Vegas, no creo que Las Vegas sea un indicador muy directo porque la gente allí pierde un poco la conciencia, pero en general yo lo he visto bastante mejor que en España. En España he visto la gente se ha ido de vacaciones, pero ya no se ha gastado el dinero como se lo está gastando otros veranos. Y eso es porque los tipos de interés están empezando a afectar a la economía real. Pero en Fíjate Estados Unidos que he visto la situación muy brillante. Carteles de se necesita empleo, se necesita empleador, se necesita gente, etcétera, etcétera, sobre todo la hostelería, sector servicios, rebosando, la gente comprando en todos los sitios, no, no. Y fíjate que es algo que me he parado a mirar, ¿no? Minuciosamente. a mí sí me llamó la atención y es paradójico porque igual depende de los estados, pero yo que coincidí en Semana Santa en Nueva York, ya lo sabes que estuve por allí, también New Jersey, Sí. Washington, etcétera, los estados más de la costa este, sí que vi consumo, pero vi menos consumo que aquí. Quiero decir, en restaurantes podías sin reserva, estaban llenos, pero tampoco era una locura de llenos. Los centros comerciales no estaban tan llenos. No sé, me dio esa sensación, ¿eh? En la costa este y también era otra época, pero es verdad que coincidía con el Spring Break de ellos, ¿no? Que es la Semana Santa y demás. Y dije, igual se desacelera. Pero igual lo que esto me quiere decir de lo que estás comentando es que pasó también allí en Semana Santa y hubo contención a lo mejor un poquito del gasto, pero que ahora otra vez en verano está el tema bollante. De hecho, los datos lo están reflejando a nivel macro. A ver, yo lo que es restaurantes, he ido a varios restaurantes y tienes razón, no hemos necesitado reserva, bueno, pues no, pero lo que he notado es la actividad laboral en vamos, en pleno Sí, sí, apogeo. sí. Sí, No, sí. no se ve que estemos en un cambio de ciclo, o sea, tienes que profundizar más, pero si bien es cierto por ejemplo, aquí en España, tú sabes que las vacaciones son imperdonables y todo el mundo se va, Hmm. Madrid se queda, Madrid está vacío ya, 1 de agosto. Pero sí que he notado en la segunda quincena de julio, yo he hablado con muchos restauradores, yo he estado 10 días en Santipetri, en Cádiz, y me han dicho la gente que los restaurantes, nada, donde he ido, oye, mira, había chiringuitos en los que estaba yo solo, ¿eh? Un martes a las 2:30 de la tarde, en 25 de julio, y éramos yo y 3 familias más, los que se gastaban los ciento y pico euros en comer. Y te das cuenta de que es normal, ¿no? Porque las familias los tipos de interés están al 4%. Hmm. Las familias que hayan pasado la revisión hace 2 meses tienen una letra de una subida de un 60 o un 70%.
que es una barbaridad. Es decir, el que pagaba por una hipoteca media de 300.000 euros, el que pagaba 900 euros, ahora está pagando 1.500, 1.600 euros. ¿Y eso qué significa? Pues significa que te vas a la playa, pero te llevas un bocadillo en una nevera y te llevas el gazpacho y tal, y no te vas al chiringuito a gastártelo. Y eso se está empezando a notar ya. Esos son lo que yo denomino los tipos de interés recesivos. Efectivamente, los tipos de interés al final acaban sujetando el consumo, eso no hay que lo dude. El problema está en que si eso es suficiente como para arreglar la inflación, yo no lo creo. Oye, ¿te están sorprendiendo los datos macro? Un poco ligando esto con lo que estás diciendo, los datos macro que se están viendo en Estados Unidos, incluso ya hablando de un tercer trimestre que va a ser más positivo de lo esperado a nivel de crecimiento del PIB, ¿te sorprende todo lo que está aguantando la economía, teniendo en cuenta los tipos de interés que siguen subiendo? Luego hablaremos de la Fed y demás y qué podemos esperar para la próxima reunión. Pero de momento, lo que tenemos, ¿te sorprende que no se haya dañado algo? Ya no digo que haya entrado en recesión, sino dañarse algo, porque es que es crecimiento lo que estamos viendo, ya no es desaceleración. Pues, a ver, no me sorprenden demasiado esto porque todavía todavía nadie se ha propuesto corregir la inflación. Realmente es que hasta hace poco estaba soltando medidas para apoyar otra vez a los bancos, nuevas ventanas de liquidez y comprar aquellos bonos que habían caído de precio por su valor facial. Es decir, habías intervenido el riesgo de nuevo. Mira, cuando tú estás manipulando los tipos de interés, lo que estás haciendo es intervenir el riesgo de la economía. Si la economía no percibe un riesgo real, ¿cómo no va a haber crecimiento? Si al final los tipos de interés lo que marca es los precios de las promesas de pago. El 95% de la deuda, perdón, el 95% de los intercambios en una economía son incompletos, es decir, se producen con deuda. ¿Vale? Cuando la deuda se contrae es porque falta confianza. Y para que falte confianza tiene que haber defecto de liquidez. Pero es que no hay defecto de liquidez. No es posible porque la Reserva Federal no está drenando de liquidez el sistema. La oferta monetaria sigue estando muy alta. Sigue estando en 20 trillones. Se ha corregido un poco, pero muy poco. Entonces, para mí, lo único que puede hacer que realmente la inflación vaya a su sitio, que no lo creo que vaya a ir estructuralmente a su sitio, por lo menos en los próximos 5 años, porque ni siquiera a la Reserva Federal le interesa, pero para eso tienes que drenar de liquidez el sistema. Y no se está drenando de liquidez el sistema. Lo que estás provocando con unos tipos de interés al 4 o al 5,5% que está ya, que además el mercado ya ha descontado que esa es la tasa terminal, lo que estás provocando es que se ralentice el consumo, pero no estás drenando de liquidez el sistema. Lo que estás haciendo es la velocidad del dinero está cayendo, pero es que es un proceso tremendamente lento. Si tú quieres reventar la inflación, lo que tienes que hacer es retirar dólares del sistema, pero es que los dólares no se están retirando del sistema, se han retirado muy poquitos. A lo mejor en los últimos meses la proporción con respecto a lo que se ha inyectado en los 3 últimos 3 años es ridícula, es marginal, que hemos retirado un 3% del 25% de total de la base monetaria, de la oferta monetaria que se ha inyectado en los últimos 3 años desde la pandemia. ¿Con eso qué vas a solucionar? Con eso vas a seguir teniendo inflación, porque vas a seguir teniendo gasto y un exceso de liquidez de billetes persiguiendo a bienes de servicio y consumo. Y eso no lo vas a solucionar de la noche a la mañana. ¿Pero qué es lo que yo creo que va a pasar? Bueno, pues yo creo que va a pasar que la inflación se va a enquistar estructuralmente en el 3-4% y que los tipos de interés van a estar los próximos años en el 3%. Y ese es el escenario que yo barajo. Ahora, yo me puedo equivocar, pero yo creo que el Standard Poor's 500 no está recogiendo ya está empezando a cotizar demasiado caro las empresas, ¿no? Yo creo que no está recogiendo que los beneficios o el crecimiento de EPS y per share de las empresas puede ser más nominal que real, con lo que algo no se está cotizando bien. Yo creo que todo lo que esté subiendo por encima de 4.600 es exagerado en el Standard Poor's 500 y Y es lo has dicho por peligroso. aquí muchas veces, además. El tema de los 4.600 no es ningún secreto. Tú decías, hombre, 4.600 ya si tira más para arriba, si no hay ajuste al alza de los beneficios empresariales, esto es para abrir incluso cortos. Tú lo has llegado a Sí, decir. sí, sí. Sí, sí, yo ahora mismo estaría más corto que largo en el Standard Poor's 500. A corto plazo, Héctor? A Sí. largo plazo me compro el índice y me echo a dormir. Y ya dentro de 25 años lo vuelvo a ver. O 20 años, ya sin problema, ¿vale? Pero a corto plazo yo estaría más corto que largo. Y además el Standard Poor's 500 ahora mismo está cotizando un crecimiento de los beneficios de entre un 12 y un 15%, que no es otra cosa que a $215 en promedio de las 500 empresas, ¿no? Los beneficios contables, ¿eh? Vale, si esto es así, si es decir, si los earnings per share
crecen un 12, un 15%, el Standard Poor's 500 estaría cotizando más o menos 21 años de esos beneficios. Es decir, hoy estar comprando un ETF del Standard Poor's 500, estarías comprando 21 años de los $215. Pero claro, aquí hay un problema. Vale, por un lado tenemos ese crecimiento. Por un lado, se tiene que dar que las empresas crezcan un 12, un 15%, que yo creo que es viable con una economía como la actual, la que tiene Estados Unidos, con una oferta de empleo, una tasa de empleo prácticamente inexistente, una tasa de desempleo prácticamente inexistente y un crecimiento del PIB que es el que es, ¿no? Pero claro, aquí tienes otro problema y es que a qué tasa de interés descuentas esos beneficios, porque no es lo mismo descontar esos beneficios al 5% actual que al 0%. Si los cuentas al 0%, como mínimo, el Standard Poor's 500 debería estar estaría cotizando los 4.800, 4.900 puntos. Pero si los descuentas al 3, debería estar cotizando los 4.200 puntos. Con lo cual está ahí digamos, en una zona de no sabe para dónde tirar, en tierra de nadie, ¿no? Y es lo que a mí bueno, pues a mí me hace pensar que el Standard Poor's 500 ahora mismo no está cotizando bien lo que viene a futuro. Que yo no soy catastrofista, ni mucho menos, pero sí pienso que el suelo de tipos de interés los próximos años va a estar al 3% y descontar beneficios al 3%, el Standard Poor's 500 debería estar cotizando por debajo de los 4.500 puntos, entre los 4.200 y los 4.500 puntos. Por tanto, en mi opinión, hay sobrecompra en los índices, al menos en los índices americanos. Fíjate que esta lectura que haces, hace poco, y además lo compartí tanto en mis redes como en mi canal de Discord y demás, de Jurrien Timmer de Fidelity, que me gustan mucho los análisis fundamentales que hace y lo recomiendo siempre que lo sigáis por Twitter. Y él decía que por el FOMO que se estaba instaurando en torno a valores tecnológicos, la inteligencia artificial y demás, y los EPS que se estaban descontando, que no sería extrañable ver una bolsa tirando a la parte alta del rango por valoración, que es 22 veces beneficios en niveles PER, que nos llevaría pues, a unos EPS correspondientes a esa valoración y que nos llevaría a un SP a 5.000, 4.900 puntos aproximadamente. Pero él decía, eso es lo que puede darse por el momento psicológico en el que está el mercado, pero de ahí a que eso sea atractivo, no. Va a ser muy caro y va a ser niveles de lo más caro del 2021. Pero él decía que por todo ese impulso que estábamos viviendo, que no era descartable tener en cuenta esa teoría. Y digo, pues es que es verdad que estamos a 5% de máximos o menos ya, y que es que está el ánimo y está picando el gusanillo de vamos a romperlo, ¿no? Entonces, parece difícil, pero va a ser caro. Estoy de acuerdo contigo en que va a ser caro. No, pero vamos, esto lo has clavado, ¿no? Y es lo que dice él. Está claro que el fear of missing out atrae todo ese pasivo. Tú piensas una cosa, el coste de oportunidad estar en liquidez es muy alto porque tienes inflación, pero es que es todavía más alto cuando tienes una bolsa que te está subiendo un 20%. Te está repuntando desde mínimos más de un 20%. O sea, estás en un mercado alcista, ¿no? Porque igual que denominamos al mercado bajista, cuando cae debajo de un 20%, un mercado alcista, si lo queremos llamar así, cuando sube por encima de un 20%. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo se está apuntando al carro de la subida, ¿no? No importa la valoración, lo que importa es ganar dinero. A mí, sabes esto, que yo no tengo problema en mojarme. Igual cuando el Standard Poor's 500 estaba en 3.500 puntos el año pasado, yo veía clara la compra, pero yo no veo absolutamente nada claro ahora mismo. Vamos, yo no estaría ni borracho en el Standard Poor's 500 a corto plazo, ¿eh? Vamos, me iría a un ETF de small caps o si es que no quiero hacer una gestión más activa, bueno, otros sectores que están claramente más penalizados, pero no te puedes comprar a un Nasdaq, ni te puedes comprar un Standard Poor's 500, porque el margen de seguridad es muy pequeño. O sea, no tienes margen de seguridad. Es muy probable que te puedes pegar una castaña de un 10 o un 15% y tirarte así varios años perfectamente. Es que es la gestión del riesgo, que siempre hemos hablado de todo esto. ¿Qué gestión del riesgo había en el momento en que estaba a 3.500 y decías, pues oye, yo sí lo veo? Y ahí lo que deferíamos era el suelo, que el suelo es mínimo, era de 3.300, 3.500, pero lo que tú hacías la comparación de cuando tienes una vivienda, la vivienda de la esquina que te quieres comprar y ha bajado un 20%, tú dices, oye, lo que quiero es comprarla, porque ha bajado de precio y ya está en unos niveles que me parece interesante, ¿no? Pensando en el largo plazo, además. Pero, no, y sobre todo porque conoces el valor de la vivienda, ¿sabes? Claro, el precio lo único claro. que te marca es el punto de entrada, lo que sabes es el valor. Claro, y en el caso del SP500, pues si mides por valoración, ratios PER, principalmente, también puedes mirar el técnico y decir, oye, pues el técnico es verdad que no me pintaba bien en ese momento,
pero una vez que también te puedes subir más tarde a la bolsa y no pasa nada, que esto es un estigma que tiene mucha gente de te comes la subida, ¿no? Te comes parte de una subida. Yo ya llevo, desde que superó los 4.200, yo ya ahí está claro, por técnico me lo confirmó, por fundamental la gente estaba empezando a entrar. Sí que te digo, y ahora me dices tú cómo lo ves, pero por lo que me están trasladando las gestoras de fondos y digamos la parte más institucional, dicen que tienen todavía mucho miedo, que no están moviendo mucha liquidez o gran parte de su liquidez. Y esto también me habla, uno, queda mucha liquidez por Sí. moverse, eso porque el institucional no ha movido todo, y dos, igual no están trasladando la información correcta y sí que están moviendo liquidez en indexados y por otros lados, pero no en gestión activa, no lo sé, porque el movimiento del SP es el que es, ¿no? Y muchas empresas ya batiendo máximos, medias de 200 sesiones por encima, entonces no cuadra una cosa que lo que te dicen con lo que está sucediendo en muchos casos. A ver, lo que es obvio, Héctor, es que ahora es mucho más difícil hallar valor que el año pasado y que hace 2 años. Con lo cual tiene más sentido tener algo de liquidez ahora que hace 2 años. Hace 2 años no había que tener liquidez, que es el mensaje es el contrario de lo que el mercado te ha mandado. O sea, o de lo que hemos leído en las redes sociales. Cuando hace 2 años la gente hablaba de la gran capitulación o de que había que estar en liquidez, era cuando había que comprar. Y ahora, cuando todo está subiendo, hay euforia, hay FOMO, y te has pegado una subida un veintitantos por ciento desde mínimos, es cuando realmente, pues, tienes que estar en liquidez, claro. Pero por otro lado, el coste de oportunidad de la liquidez es altísimo. ¿Por qué? Porque sigues teniendo una inflación subyacente que en España es del 6,2% cuando los índices están en máximos históricos. Es decir, al lado del dinero tienes algo que te está protegiendo contra esa pérdida de valor de la moneda fiat. Y la moneda fiat se está depreciando a razón del 6% anual, porque hay que tomar la inflación subyacente. Y estamos hablando de que por cada 100.000 euros parados estás palmando 500 euros al mes, prácticamente, que son 6.000 euros al año, de poder adquisitivo. Es que eso no hay capital que lo aguante. Y No. luego tienes otra cosa, que es que tienes las letras del tesoro al 3%. Tú no puedes estar en liquidez cuando algo te está dando un 3% de letras del tesoro. Y si estás metido en una letra del tesoro a un año, por ejemplo, estás incurriendo en un coste de oportunidad, de que ya tienes que estar en la letra al menos ese año, con lo cual estás perdiendo oportunidad de comprar otras cosas que están baratas. A ver, yo siempre pienso que hay que estar invertido, porque siempre hay cosas baratas en el mercado y ahora, de hecho, yo estoy encontrando algunas cosas que están baratas, menos que en el año 2020. Desde el 2020 al 2022, este es el peor año para hallar rentabilidad. Pero sí entiendo que si alguien defiende la liquidez, y siempre yo creo que tener una pizca de liquidez es bueno por si surge una gran oportunidad, pues hombre, cuando más sentido tienes ahora, ¿no? Que no hace un año o dos, que cuando la gente caía y estaba en liquidez porque tenía miedo. Es que es al revés, ¿no? Es que es ahora en la euforia cuando tienes que ser precavido, ¿no? Esa es la palabra, la gran frase que decía Warren Buffett, ¿no? Sea usted precavido cuando los demás son avariciosos y viceversa, ¿no? Eso, yo creo que es puro sentido común, pero que luego se aplica poco, ¿no? Mira, voy a ir a preguntas que me han ido dejando por aquí también, que por cierto, ir comentando por el chat, que siempre se agradece todos los comentarios que ponéis, yo los voy leyendo y luego los voy un poco insertando a medida que vamos avanzando en el directo. Pero nos decían antes el tema de los PMIs de China y también los datos o las declaraciones, ¿no?, de BMW. Que ahora mismo la bolsa europea ha hecho que caiga, ¿no? Estamos viendo, y estaba viendo ahora en tiempo real que efectivamente habían cerrado, ¿no?, en negativo aquí las bolsas europeas, y el SP500 también está con un 0,40 abajo, también después de las subidas fuertes que hemos tenido estas últimas semanas. Pero ¿qué te parecen todos estos datos? Y si crees también, porque me han preguntado mucho de China, ¿ves ahí también oportunidad con el descuento tan potente que ha habido en China? Hay muchos analistas, ¿no? Bueno, E incluso a nivel personal yo estoy ahí ya con el bueno, guante puesto. yo por parte, sector, de BMW me tienes que decir lo que ha dicho, que me interesa mucho y no estoy al tanto. Y hablando ya ahora me dices lo que ha dicho BMW, y hablando de China, yo siempre veo oportunidad en los sectores más castigados. O sea, yo trabajo así, yo funciono los contrarian somos así, los contrarian vamos a por lo que nadie quiere, y cuando algo está muy castigado es porque la gente lo ha vendido en exceso, o puede que no, puede que lo hayan vendido correctamente, pero lo normal es que lo hayan vendido en exceso. Y entonces China es una plaza que ha caído muchísimo, ¿no? Otra cosa es que yo invierta en China, que a mí me parece que es
delicadísimo y complicadísimo, pues porque tiene unos factores exógenos complicadísimos, unos riesgos regulatorios que no sabes en qué momento te puede saltar. Los chinos es muy difícil entenderlo. Las empresas chinas sabes que tienden a hacer muchas trampas también en la contabilidad, por lo cual invertir en China, es que invertir en China es muy abstracto. Eso es como, pues no sé, como decir que te gusta el mundo porque te gusta el universo, ¿no? O sea, vamos, hay que ser mucho más minuciosos, ¿no? La valoración y la inversión es algo muy complicado, es un arte, requiere mucho estudio y no es, voy a invertir en China porque es que ha caído mucho, ¿no? Joder, pues oye, ha caído mucho, bueno, pero es que puede ser que el mercado esté cotizando bien esas caídas, ¿no? China me parece un sitio complicado, pero está claro que es donde hay que poner un ojo porque ha caído un 40 o un 50%, o prácticamente eso, ¿no? Entonces, eso siempre se vuelve atractivo. Con respecto a las declaraciones de BMW, pues no está BMW tanto. sí, No sé. te digo que lo que ha dicho es que ha hablado de, bueno, ha elevado sus previsiones, básicamente BMW, pero ha advertido de que la inflación y los problemas de suministros todavía siguen para ellos, Sí. en tema de fabricación, etcétera. Entonces no sé si esto se han tenido como una tensión y una parte que puede apretar la inflación a futuro, ¿no? Entiendo que van por ahí los temas de por qué las bolsas se lo han tomado negativamente esto. A ver, bueno, yo lo que veo es que el petróleo está por encima de $80 y que las commodities están repuntando. Y eso, pues el bono americano lo ha recogido. El bono americano se ha ido por encima del 4% otra vez. Tú sabes que la renta fija tiende a recoger mucho más rápido por su naturaleza miedosa, ¿no? O más bien prudente, ¿no? La renta fija tiende a ser mucho más prudente que la renta variable. De hecho, la renta fija es un activo de aversión al riesgo y la renta variable es un activo de propensión por el riesgo. La renta fija tiende a ajustar mucho más las valoraciones, mucho más rápido que la renta variable. Por eso hay divergencias entre el Standard & Poor's 500 y la renta fija, que además están en máximos de hace varios años, ¿no? Entonces la renta fija rápidamente ha colocado la TIR del bono otra vez el 4% porque está descontando, puede descontar tensiones inflacionarias otra vez a futuro. ¿Por qué? Porque las commodities están tirando de precio, porque el petróleo tiene el petróleo y la energía tiene un peso muy importante en el CPI de los americanos y en la inflación de los europeos. Y si eso repunta, la inflación se va a ir otra vez va a repuntar. Y mientras que no corrija el petróleo, tienes que andarte al loro. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora bien, ¿eso está recogiendo los índices? Pues yo creo que ahí sí que está habiendo una divergencia entre lo que están recogiendo los bonos a corto plazo y los índices que están siendo demasiado optimistas con la inflación, ¿no? Yo creo que el proceso desinflacionario ya se ha iniciado, sigue en marcha, pero que no podemos obviar lo que los tipos de interés pueden ser a futuro. Y es que yo creo que el mercado está volviendo a descontar todos los beneficios futuros al 0% o al 1%, y eso no puede ser. Por eso los índices están en máximos. Si el Standard & Poor's 500 vuelve a cotizar a los 4.800 puntos, estará cotizando tipos de interés al 0%. Eso no puede ser. Los tipos de interés no pueden cotizar al 0% cuando tienes una inflación. No puedes cotizar tipos de interés al 0% cuando tienes una inflación del 6% subyacente. Claro, Y es si que no es que está siendo y si no es que estás siendo, y si lo haces así, estás siendo demasiado optimista con los beneficios futuros. Por un lado, tienes los beneficios y por otro lado tienes el tipo de interés. Es a cómo descuentan los beneficios futuros. Si el tipo de interés lo elevas, estás elevando el beneficio también para compensar ese tipo de interés alto. Y eso no lo está haciendo el Standard & Poor's 500. Con lo cual, bueno, tú sabes que yo no hablo por hablar, a mí me gusta hablar tras un análisis detrás, igual que te dije en su día que el Standard & Poor's 500 a 3.500 tenía mucho sentido la entrada en largos, ahora a corto plazo yo lo veo caro. Es que yo creo que se ha cantado demasiado pronto la victoria con la inflación y por aquí lo hemos dicho, ¿eh? Y hemos comentado de cuidado que si bien en entorno deflacionario, que es muy difícil, pero que pudiera parecer, es porque sí que viene una recesión económica y viendo los PPIs que se habían ido al territorio negativo, pues esto es deflacionario en esa parte. De hecho, los PPIs ya están en entorno deflacionario, pero la inflación es una cesta de muchas cosas que no solo es los índices del precios al productor y suman muchísimas más cosas. Y estamos viendo cómo Sí. la energía ahora está apretando mucho, el petróleo está subiendo, el gas cuidado a ver qué pasa en invierno, la guerra de Ucrania sigue, no hay acuerdo de paz, ni de hecho parece que no lo va a haber tampoco en el muy corto plazo, ojalá que lo hubiera, ¿no? Pero parece que todavía eso está estancado. Hay determinados factores que pueden volver a empujar la inflación arriba. Y desde luego, si el consumo sigue, lo que decías tú antes, si el consumo sigue y si los bancos centrales no aprietan lo suficiente como para cargársela del todo, vamos a tener Y no lo van a inflaciones hacer.
Yo creo que vamos a tener un escenario, ya no es que lo crea, es que un escenario probable, hablando de probabilidades, es que la inflación se llegue al entorno este del 3 y pico, tal, y vuelva a repuntar al 5 o al 4 y algo. Es que lo podemos ver perfectamente en otoño. Es probable, pero de todas maneras, sector, hay que tener en cuenta una cosa, que nos centramos mucho en la inflación interanual y lo que cuenta es la inflación acumulada, porque al final la inflación interanual es la medida que hay de los precios de un año para otro. Pero ¿qué pasa con esos mismos precios tomando como base hace 3 años? Pues lo que pasa es que se ha deteriorado la moneda fiat un 20%, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que la inflación es estructural. La deflación sería posible en un escenario de crisis en el cual hubiera una lucha por la liquidez y la velocidad del dinero cayera a mínimos y la gente no quisiera gastar, con lo cual la demanda de liquidez aumentaría y eso haría inexorablemente bajar los precios. Pero yo no creo que la deflación se vaya a producir por un problema de crisis, porque no se está drenando de liquidez el sistema. Yo lo que creo que va a suceder es que los bancos centrales no van a permitir que el proceso de desinflación siga demasiado su curso, porque el principal perjudicado en una época de deflación no es otro que el deudor, porque la deuda se vuelve más y más onerosa, porque devuelves en liquidez una liquidez que cada vez cuesta más. La deflación perjudica muchísimo al deudor y beneficia mucho al acreedor, pero es que en nuestra economía, desgraciadamente, hay muchísimos más deudores que acreedores, ¿no? No vivimos en una economía de ahorro, vivimos una economía de consumo y de deuda, ¿no? Con lo cual, y lo primero son los estados, cuya deuda cada vez crece más y rompe cada año máximos históricos, ¿no? Con lo cual, los estados están condenados a generar inflación. Y como están condenados a generar inflación y a retener y a sujetarla, pues están condenados a mantener las tasas, los tipos de interés por encima del objetivo que tenían antes. Por tanto, la inflación no solamente es estructuralmente creciente, sino que el objetivo de inflación también es estructuralmente creciente. Y yo no veo un objetivo de inflación al 2% a ras durante los próximos años, sino que veo que el objetivo de inflación cada vez va a subir más porque la moneda fiat se deteriora a más ritmo y eso es bueno para el oro y por eso creo que hay que estar Precisamente. invertido en oro. Con el oro, Pablo Ros antes nos dejaba una pregunta, Pablo Ros 88, que es habitual también por aquí. Gracias como siempre por preguntar en el chat y me he apuntado aquí una de las cuestiones. Decía que cómo veías el oro, si habías descargado ya posiciones de oro o has ido incrementando o qué estrategia has llevado a cabo. A ver, a corto plazo el oro se va a mover por lo que suceda con los tipos de interés reales, ¿no? Si se producen tipos de interés reales positivos, es probable que corrija un poquito, pero si se producen tipos de interés reales negativos, es probable que suba mucho más. Es decir, la convexidad, que no es otra cosa que medir el riesgo de un lado con respecto al otro, juega a favor del oro. Esto significa que el oro tiene muchísimo más potencial de subida que de bajada en su escenario negativo. Y, por supuesto, yo confío mucho en que el oro va a seguir protegiendo. Es el único activo que protege de los tipos de interés reales negativos, que no es otra cosa que sustituir un dinero por otro. Y yo creo que el oro a largo plazo es un más clarísimo, ¿no? Y toda corrección debe ser aprovechada en oro para comprar más. Este es mi mensaje. Si el oro se va a 1900, apláudelo. Si se va a 1800, apláudelo el doble. Y si se va a 1700, bájate por ahí a tomar cervezas, a celebrarlo, porque eso es upside a futuro seguro. Porque los bancos centrales no tienen otra que empobrecer a la gente, empobrecer a los tenedores de moneda fiat. Es decir, trasladar el impuesto o digamos la obligación del pago de la deuda, trasladársela a los ciudadanos. Eso solamente se puede hacer generando inflación, que no es otra cosa que empobrecer a los acreedores de moneda fiat, a los tenedores de moneda fiat. Y eso, la única moneda hoy por hoy, o el único dinero hoy por hoy o activo capaz de protegerlo es el oro, ¿no? Como dinero. Hay otros protectores de inflación, como son la vivienda, como son las acciones, las empresas, aquellas que son sensibles a precios y costes, es decir, que son capaces de trasladar el precio del coste al precio final, a la venta final, pero sobre todo si quieres cambiar un dinero por otro y proteger tu liquidez, porque es de lo que hablamos, de liquidez, entonces lo que tienes que hacer es comprar oro. Y yo veo clarísimo, la tesis de inversión del oro para mí está calcada, está cantada, ¿no? Y yo creo que el oro lo veremos en $2.500 la onza. No sé cuándo, pero lo veremos. Ahí comparto tesis absoluta contigo, de hace tiempo. Y yo me subí Sí, también en noviembre en el oro, en 1700 y pico tengo promediado. O sea que la verdad que
yo nunca he cerrado y lo he dicho. Y no es una recomendación y aquí lo que hacemos no es recomendaciones, sino ideas personales que tenemos cada uno y lo que hemos hecho y ya está. Pero yo en su momento lo hice y no me bajo de ese barco porque pienso que efectivamente Yo, con los tipos de intereses yo reales en tampoco, negativo, Héctor. no, no, o sea, lo tengo Yo he clarísimo. comprado también a muy abajo a nivel, y no he deshecho ninguna posición en oro, ni pienso. ¿Pero por qué? Porque prefiero tener liquidez en oro que en dólares, porque yo sé que el dólar lo van a terminar destrozando. Preguntaba por aquí Pablo también que si compras oro físico o solo papel o a través de ETFs o cómo... Bueno, yo no tengo oro físico, pues, bueno, pues tampoco soy un millonario, ¿no? Pero yo con tener un lingote me sobraría, ¿no? Pero porque no me da miedo. Me da miedo tener oro y porque las cantidades que yo manejo son pequeñas. Pero yo tengo clientes que sí han comprado oro físico por mi orden. Te hablo de grandes cantidades de dinero. O sea, a lo mejor un cliente que se ha gastado 1 millón de euros en comprar oro Claro, por ahí sí que físico. tienes que meterlo en caja de seguridad o en... Tienes el custodio, te hace el precio, te mete Ujú. la comisión, más luego te hace un precio por custodiarlo. Por eso los futuros del oro cotizan con descuento, ¿no? Porque tienes que, mientras que no te la persona que te vende el oro no te lo dé, incurre en unos costes de almacenamiento, ¿no? Y por eso Bitcoin es en teoría más barato, porque esos costes de almacenamiento no los tiene, aunque tiene otros riesgos, ¿no? Pero yo creo Ujú. que el oro es un must y si me apuras, si eres un tío interesado y te gustan las criptodivisas, pues, oye, pues podría ser que Bitcoin pudiera serlo, ¿no? Lo que pasa es que yo de eso no entiendo tanto, ¿no? O me cuesta más entender, ¿no? Porque me parece un mundo mucho más complejo, ¿no? Ujú. Mira, otra de las preguntas también que nos dejaba JM Mota, que también es otro de los que escribe por aquí habitualmente, dice que si descartas recesión bueno, es que aquí habría que diferenciar Europa de Estados Unidos, creo que lo ha dicho, pero por si acaso, Sí. Europa Bueno, estamos en realidad, estamos en ahí Europa ya, estamos técnicamente en recesión, claro. claro, y en Estados Unidos, pues lo que habías dicho antes, ¿no? ¿La descartas como tal? Una gran pregunta, ¿no? Europa estamos en recesión, ya no, nadie duda de eso. Tipos de interés. Y luego nadie duda de que los tipos de interés altos son recesivos. Estados Unidos es muy jodido meterla en una recesión. O sea, para meter a Estados Unidos en una recesión tienes que drenar más de liquidez el sistema. Y mientras que no drenes de dólares el sistema y los dólares sigan demandados por el mundo, yo creo que va a ser más complicado verlo en una recesión a niveles de Europa. Sí que va a haber una desaceleración que pueda ser que puede ser lo no suficientemente leve para que el famoso soft landing de la Fed se cumpla. Pero oye, ¿por qué no? Puede darse, claro, nadie tiene la bola de cristal. Sin embargo, yo con este nivel de liquidez que hay en el sistema, yo no lo veo. El Es tema que es Estados que, Unidos. que con esa teoría, que además puede ser completamente plausible, y creo, y estoy de acuerdo en que puede ser plausible, pero yo pienso, digo, si vamos a ese esquema de no landing, como están diciendo, ricitos de oro y tal, la inflación se nos va al 7% otra vez. Con el consumo Puede ser. acelerando y tal, es que creas espiral y la gente va a querer ganar más dinero y es difícil, es difícil. Entonces, creo que estamos en un momento en el que vamos un poco con las gafas de sol muy oscuras y que puedes decir, bueno, los indicadores adelantados no me apuntan esto, pero el momento y la foto fija me apunta a otra cosa y es difícil hacer predicciones. Esa es la realidad. No, es Porque que es muy complicado. puedes equivocarte, pero tremendamente, claro. Pero ¿cómo no te vas a equivocar? Si la macroeconomía es muy compleja de por sí, imagínate predecirla con la cantidad de millones de interacciones que fluctúan todos los días y que impactan sobre ella, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Yo lo que digo es que bueno, pues en una recesión, a lo mejor en Europa tardas un mes en encontrar trabajo y en Estados Unidos tardas una semana, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los términos porque una recesión en Europa, digamos que en Estados Unidos ya significaría destrucción de empleo, que las empresas eh, quiebran. Es que es complicado, ¿no? Cuando hay mucha liquidez en el sistema y cuando se confía tanto en el dólar. Y hoy por hoy se confía muchísimo en el dólar, ¿no? Entonces, bueno, yo a corto plazo no veo una recesión en Estados Unidos. Yo veo que puede haber una desaceleración como consecuencia de que tienen los tipos de interés al 5,5%, pero que el mercado también es consciente y la economía real también es consciente de que esa situación de tipos de interés no va a durar demasiado. De hecho, las probabilidades de que los tipos de interés no suban del 5,5% son muy altas ya, es decir, el mercado ha descontado un techo y en marzo por ahí deberían de empezar a caer los tipos de interés.
Y eso es bueno para que la gente pues siga endeudándose, ¿no? Dice, bueno, vale, a lo mejor pago de letra, pues al diferencial le añado el tipo de interés de referencia, pero es un año y medio más que voy a estar pagando más letra, ¿no? Dice, pero así que me puedo permitir irme de viaje y consumir y lo que sea, porque sé que no, las empresas van a seguir adelante, no van a tirar. Y de hecho las valoraciones se hacen así. Dice, bueno, vale, voy a penalizar un año tipos de interés elevados, pero el resto no. Ahora bien, para mí el foco no debe estar ahí, para mí el foco debe estar en dónde está el suelo de tipos de interés, porque yo creo que muchos analistas o mucha buena parte del mercado cree que nos vamos otra vez a tasas de interés del 0%. Y eso sí, eso yo sí que no lo veo. Yo sí que tengo muy claro un escenario de tipos de interés del 3% durante los próximos años. Y eso es muy bueno para las small caps, para empresas como de tipo value investing, y muy malo para el crecimiento o para las empresas tecnológicas que ya han descontado un techo de tipos de interés, pero que no han descontado un suelo del 3 o 3,5%, ¿no? Y yo creo que el foco debería estar ahí, ¿no? El tema es que yo eso lo veo si no tenemos una recesión de caballo de por medio. Si hay una recesión Claro. fuerte, estos ya sabemos. Es que este es el mismo que metió los tipos al cero también en la pandemia y que otra vez dotó de liquidez o sea, que es Claro, Powell, que ya tiene un histórico. Por eso te digo que una claro, cosa es lo claro, que yo claro. quiero y otra cosa es lo que haría la Fed si de verdad hay destrucción de empleo. Y hablabas de marzo, de bajada de tipos, y te digo, totalmente, y además el mercado está yendo por ahí. Pero la cuestión es, ¿la Fed, si no hay deterioro en el mercado laboral, va a bajar tipos o los va a mantener altos? Que ese es otro debate, ¿no? Porque históricamente siempre ha sido pausa hasta que algo ha venido No, no. en el mercado Si, laboral, ¿no? si no hay desinflación, no va a bajar los tipos de interés. O sea, la Fed va a rebajar los tipos de interés, que es lo que el mercado le está diciendo a la Fed que haga. La curva de tipos va por delante de la Reserva Federal, siempre y cuando el proceso desinflacionario siga en marcha, que parece ser que está habiendo un proceso desinflacionario acentuado. Pero si ahora repunta la inflación, el Standard Poor's 500 se va otra vez a 4.300, 4.200 puntos. ¿Por qué? Porque vuelve a recoger subidas de tipos de interés que actualicen los beneficios futuros a esos tipos de interés. Con lo cual es complicado porque te tienes que Sí. adelantar a muchísimas cosas que son difíciles, ¿no? De adelantarse. Pero bueno, yo, por eso, pero todo el mundo tiene que tener una tesis, ¿no? Si vas a actualizar rentas futuras o beneficios futuros, tienes que actualizarlos a una tasa de interés, más luego una prima de riesgo, más luego una prima por iliquidez y lo que sea. Pero tienes que actualizar mínimo una tasa. Para mí la tasa cero, o la tasa suelo, está en el 3%. A partir de ahí yo sé que me puedo equivocar, más o menos, ya barajo un rango, pero mínimo el 3%, ¿no? De interés. Ahora bien, lo que dices tú es perfectamente verosímil, Héctor. Si entramos en una recesión grave, y esto Claro, es que ahí. se rompa la economía y se empieza a destruir empleo y la velocidad del dinero caiga y haya deflación, entonces lo que va a hacer la Reserva Federal automáticamente es poner en marcha unas nuevas QEs para Sí. generar inflación cuanto antes. ¿Y por qué va a hacer eso? Porque si no los estados quiebran. Pero aún Que así, los estados fíjate, aún así creo que sería puntual. Yo sí que creo en tipos a largo plazo en el 3%, 2,5%, 3%, sí que lo veo. Yo creo que si sí, vamos al 0% por una recesión que no estamos viendo ahora, es decir, muy grave, una recesión muy grave, y los llevan al 0% y con QEs, yo creo que sería puntual. Pero bueno, créete a la Fed, también te digo. O sea, no lo sé. Es una hipótesis sobre la base de lo que ha pasado y las historias que hemos tenido con la inflación. Pero no sé, es lo que dices, predecir y mira, lanzar. Héctor, mira, yo sí algo he aprendido de los mercados en 20 años que he invertido, es que nunca la ves venir. O sea, cuando viene Es una verdad. crisis nunca la ves venir, salvo, bueno, en el año 2007 quizás era un poco más clara, ¿no? Porque había una burbuja clarísima, cada uno, bueno, yo trabajaba en el sector inmobiliario y me daba cuenta de que, joder, comprabas una vivienda, se manejaba mucha pasta, todo el mundo ganaba dinero de una manera increíble, o sea, sabías que había una burbuja, ¿no? Cuando todo el mundo gana dinero y no mide el riesgo, sabes que hay una burbuja, ¿no? Pero no se vio venir la quiebra de Lehman Brothers, o muy poca gente la vio venir, o muy poquita gente, ¿no? Y yo creo que este tipo de crisis, el tipo de análisis que se ha hecho esta vez ha sido demasiado básico, demasiado lineal, del tipo de sube los tipos de interés, recesión. Es que no es apretar un botón. Se invierte la curva de tipos de interés, recesión. Es que yo creo que ahí se está pecando de reduccionismo, ¿no? En el análisis. Está siendo demasiado simple. Yo lo que a la conclusión en la que he llegado es que, mira,
Es verdad que la gran mayoría de las veces que se ha invertido la curva de tipos, luego ha venido una recesión, pero es que hay que entender por qué una curva de tipos se invierte, ¿no? Si se ha invertido una curva de tipos porque ha habido una desconfianza en el mercado que ha producido que la gente retenga liquidez y por tanto aumente mucho la demanda de esa liquidez y se reduzca la oferta y eso impulsa los tipos al alza en el corto plazo, bueno, pues entonces sí que tiene sentido que eso se esté dando por una recesión. Pero es que esta curva de tipos no ha hecho eso. Esta curva de tipos no se ha movido por la liquidez que hay en el sistema. Esta curva de tipos lo único que ha hecho es anticipar lo que la Reserva Federal iba a hacer con los tipos de interés. Y puede ser perfectamente que ahora, Héctor, pase que se produzca una desinflación clara. Imagínate, puede darse el caso de que se produzca una desinflación clara. La Reserva Federal baje otra vez los tipos al 2% y la curva se desinvierta completamente y se ponga otra vez con pendiente positiva. Si bajas los tipos de interés al 2%, el mercado empieza a descontar esa bajada de tipos de interés y la curva se pone positivo. Vale, ya hemos tenido una curva, la curva más invertida de la historia sin tener una recesión. Y es perfectamente explicable. Por tanto, yo huyo de los análisis simplistas de, bueno, si se produce A, se produce B. Y da como conclusión C. No, eso yo creo que hay que huir. Y lo decía Álvaro Guzmán de Lázaro, ¿no? Pues que siempre hay que tratar huir de este tipo de silogismos tan sencillos y profundizar un poco más, ¿no? O intentar entender realmente qué es lo que hay detrás de una curva de tipos de interés y luego sacar tú tus propias conclusiones. Pero es que yo he oído hablar muchísimas personas, Héctor, que decían, no, es que la curva de tipos de interés está invertida, por tanto va a haber una recesión, me pongo corto. Es que no funciona así, es que si no todo el Y mundo sería aparte, millonario. bueno, yo Es que mismo eso es he lo que yo... utilizado la curva para hablar de un medidor o un indicador adelantado de recesiones económicas, porque desde la Segunda Guerra Mundial es verdad que te lo ha anticipado. Lo que pasa es que la cuestión es de timing también. Por ejemplo, en los años 80 se invirtió con una motivación muy parecida a la que tenemos ahora y en una de las crisis o recesiones que vino no tardó 12 meses, tardó 24 meses en venir recesión. Sí. Entonces, ¿lo anticipó? Bueno, sí, lo anticipó, pero 24 meses antes. Es decir, es que hay un lapso de 2 años, prácticamente. Claro. Entonces, claro, Pero en el año ahí 80 es que en el año 80 subiste los tipos, o sea, la al crisis fue 20% provocada. tuvieron que subirlos, claro. Pero porque fue una doble recesión. Venía de los finales de los 70, una recesión suave, dijeron, venga, ya bajamos los tipos otra vez, y luego los tuvieron que subir al 20. Llegó Volcker y dijo, se acabó esto y se acabaron las ascuas de la inflación y me cargo lo que haga Bueno, falta. y tanto que se acabó como que se acabó su gobierno también, porque con Volcker Efectivamente. perdió las elecciones, si no mal recuerdo, Carter en favor de Reagan, si no mal Ujú. recuerdo, ¿eh? No, creo que fue así, ¿no? Y Volcker se tuvo que ir a la mierda también, tuvo los cojones, perdóname la expresión, de cargarse la inflación, pero también provocó la crisis en toda Sudamérica y la crisis en Estados Unidos y un cambio de gobierno, que habría que ver ahora si la señora Lagarde sería capaz de provocar cambios de gobierno y tal. O sea, es que la Uf. película es tan diferente, No, y tan es que, distinta, fíjate, pero hay bueno. otra cosa ahora que dices el tema del cambio de gobierno. Es que tenemos elecciones el año que viene en Estados Unidos. Es que Sí, la administración Biden está con expansión fiscal constante, con los presupuestos para mejorar el plan famoso de infraestructuras y demás. Es sí, que sí, sí, el otro sí. día que estuvo Rayo por aquí, que sé que además tenéis muy buena relación y demás, decías que igual Sí. con estos pronósticos el déficit de Estados Unidos se puede ir al 9% y con un déficit al 9% a ver quién narices dice que viene recesión con un déficit al 9% en Estados Unidos, No, claro. y además es que, escucha, Héctor, es que Estados Unidos es una economía que le interesa estar muy endeudada. ¿Por qué? Porque la deuda, ¿quién se la paga? El resto del mundo. Si Estados Unidos Claro. tiene una capacidad para exportar, pero si todo el mundo demanda dólares, y eso no va a cambiar en los próximos 50 años. O sea, todo el mundo, cuando hay un problema, todo el mundo demanda dólares por la fortaleza de la economía americana y porque la gente confía mucho en los americanos. Tú has estado allí y sabes Mm. cómo funciona todo, Héctor. Aquí el que montas Sí, una empresa, el que quiere montar una empresa, le ponen alfombra roja por todos los sí, lados. Es decir, sí, sí, es muy sí. fácil montar una empresa. Los autónomos no pagan. En Londres tampoco. Quiero decir que ahí se ve que el sistema capitalista fluye con mayor rapidez. Entonces, bueno, yo creo que Estados Unidos es un sitio para tomar de manera distinta, ¿no? Y Mm. con respecto a lo que decías a Rayo, bueno, pues yo a Rayo le aprecio muchísimo también, sobre todo porque es una de las personas de las que más he aprendido nunca, ¿no? Y yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente y lea a Rayo, salvo los trolls, ¿no? Pues hombre, es una persona que yo creo que es de las que más ha aportado, si no el economista que más ha aportado en los últimos 10 años, ¿no?
No, desde luego, vamos, un intelectual de la era moderna. Y un Yo creo, genio, vamos. y es un genio. O sea, el que no entienda que Rayo es un genio es que tiene un problema de tontería en la cabeza, ¿no? Pero Rayo es un tío que no. Yo le conozco personalmente, he compartido con él clases, he compartido con él seminarios, he estado con él de barbacoa, he estado con sus hijos y tal, y es un genio. O sea, Rayo es un genio. Y de las personas más inteligentes que he conocido nunca, ¿no? Algún día Has dicho montamos lo aquí una cual, charla. Algún día montamos aquí una charla sí. contigo y con él. Dicho lo cual, pues bueno, pues he tenido algún debate con él sobre mercados y me he dado cuenta de que la parte de mercado, pues él no la tiene tan desarrollada, pues porque nunca ha trabajado en los mercados, y es normal, No, ¿no? pero si Pero trabajas vamos, en los mercados, vamos, ya te digo que enseguida alguna gestora la ha querido fichar ya, ¿eh? Porque es un tío muy analítico y bueno, Sí. bueno, siempre da en el status quo, ¿no? Sí, sí, no, total. Oye, antes de seguir a las últimas cuestiones, quiero dar las gracias a los que habéis seguido el canal y a GTDBDIF. Muchas gracias por suscribirte al canal con Prime. Te mando un abrazo. Mil millones de gracias por apoyar el canal y la creación de contenido y suscribirte con Prime. Ya somos 4.904 seguidores. Ya a tiro de 96 de los 5.000, ¿eh? Así que a ver si os animáis y si os vais siguiendo el canal. Y quiero dar las gracias a Deci77, a Frank, a JosebaDB82 y a Raulillo por seguir el canal de Twitch. Y nada, pues os lanzo el guante por si queréis seguirlo. Y también lo que os he dicho a lo largo de todo el directo, que os unáis a mi comunidad de Discord, que hay ya más de 1.700 usuarios dentro de la comunidad de Discord. No hay que pagar nada, es un Discord abierto, gratuito, y os comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, estáis en contacto conmigo. También os digo cómo van a ser los programas por aquí por Twitch. Así que os pasa por el chat Chris el enlace para que os unáis. Además lo podéis, los que sois activos en Discord, que sois varios de los que estáis aquí en el directo, podéis recomendarlo, que sabéis que ahí movemos información interesante. Mira, diga que le debo, Gustavo decía que qué activos ves atractivos con la inflación al 3%, como decías antes, con una inflación al 3 o de 3 más sistémica. ¿En qué activos estás o qué acciones, activos, etcétera? Hemos hablado del oro, pero ¿qué otros, digamos, Mira, valores? todos los fondos que sean del tipo Value Investing son atractivos con unos tipos de interés estructurales al 3%. De hecho, las divergencias entre el value investing y el growth están en máximos históricos. Apenas se han reducido. Con es verdad que el value ha tirado un poco, sobre todo el año pasado. Tuvimos algunas gestoras de fondos que lo hicieron muy bien, pero no se han estrechado prácticamente los márgenes o el spread entre growth y value. Eso es algo que lleva tiempo, ¿no? Y eso va a pasar los próximos años con tipos de interés al 3%. Ahora bien, si quieres profundizar en los sectores, el sector industrial. Pues yo qué sé, las empresas aburridas, las papeleras, las automovilísticas, todo lo que tenga que ver con el value investing, empresas que llevan ya muchos tiempos, que son generadoras de free cash flow. No puede haber tecnológicas que también sean del tipo value investing, ¿no? Eso se explica muy bien en el libro de los rendimientos del capital, que no lo tengo por aquí, y era por si, bueno, lo tengo por ahí, pero era por si alguien quiere leérselo y está muy bien, ¿no? Los rendimientos del capital, porque hay que tener muy en cuenta a la hora de invertir los ciclos del capital, no solamente los ciclos económicos, sino los ciclos del capital, ¿no? Y es intentar anticiparse a la oferta, ¿no? O a los nuevos productores o los nuevos competidores que puedan surgir en un determinado mercado, ¿no? Pero vamos, yo lo tengo muy claro. Mi escenario para los próximos años es value investing, y luego hay que tener un ojo puesto en los small caps, que han sido muy penalizadas por la inflación y pueden ser muy beneficiadas por un cierto proceso desinflacionario, ¿no? Mira, otra de las preguntas que nos dejaba antes JM Mota, perdón, Jokama44, que antes he dejado una pregunta y la acabo de leer ahora, y no sé si viene muy al hilo de esto, pero bueno, hemos hablado antes de bolsa y demás, pero decía que bolsas europeas y de Estados Unidos, que qué podemos esperar ahora en el mes de agosto. Sé que es muy corto plazo y que no es tu horizonte quizá de inversión, ¿no? Pero ¿crees que puede Ya. bajar el volumen como estacionalmente sucede en Wall Street, también aquí en Europa? Un poco volatilidad, más volatilidad que hasta ahora. ¿Qué podríamos esperar? Sobre el papel, claro, luego esto ya sabes. Sí, 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 yo me mojo esto, yo no tengo ningún problema ni ningún complejo, ¿eh? Si me equivoco, lo reconozco y fuera, y de hecho intento aprender del error. Si es que si no, no vas a invertir bien en tu puñetera vida. Yo creo que a corto plazo las bolsas van a corregir en Estados Unidos de aquí a final de año. Yo creo que la probabilidad de que corrijan es mucho mayor a que suban. Primero porque no tienes un catalizador claro para que la bolsa suba. Lo único es que se desinfle mucho la inflación, pero el mercado ya está descontando el proceso desinflacionario, y el mercado ya está descontando un cap o un techo de tipos de interés, con lo cual, bueno, ¿qué es lo que no está viendo el mercado? Para mí no está viendo el mercado
que la Reserva Federal va a tener que mantener estructuralmente los tipos de interés al 3,5 al 4%. Y eso no te da más margen de subida, a no ser que lo compenses con beneficios futuros. Pero es que tampoco veo que las empresas se vayan a disparar los beneficios, teniendo una Reserva Federal que está sujetando los tipos de interés al 5%, por lo menos a corto plazo. Con lo cual, lo más normal es que salga dinero de la gestión pasiva para irse a la gestión activa. ¿Y a qué parte de la gestión activa? Pues al value investing. O sea, no va a haber una corrección en los mercados porque haya un déficit de liquidez o una crisis de liquidez y de confianza, sino porque el dinero a corto plazo se va a ir buscando rentabilidad, que es lo que hace la banca. Pensar que el dinero está en manos de la banca privada principalmente y de las pensiones. Y lo que necesitan esos agentes económicos es dar rentabilidad o a corto plazo, porque si no, tienen unos objetivos muy concretos y si no vas a la puta calle, ¿no? Y yo creo que el dinero se va a ir buscando ahora allá donde hay, el dinero es ambicioso y se va a ir a las empresas del tipo value investing más allá del growth. Yo es lo que creo a corto plazo. Lo veremos, pero vamos, si no me equivoco, puede ser que el value investing pegue una subida de un 15% aquí a final de año y el growth una caída de un 10% y el Standard Poor's 500 una caída de un 4, un 5% más o menos. Es lo que yo creo. Y ya que hablas de value investing, precisamente JM Mota dice que si recomiendas algún fondo de value en concreto, que yo sé que hay muchos que sigues y demás, hay algunos Sí. que Pues dirías mira, que... yo te lo voy a decir, no tengo ningún interés con ellos, pero mira, te digo, el Cobas Selección, el Cobas Internacional está muy barato, Oros es un fondo que está muy barato y está muy bien gestionado, Magallanes, cualquiera de esos fondos te vale Advalor, sin lugar a dudas, ya los he, Advalor, perdón, sin lugar a dudas, ya los he dicho aquí, incluso un ETF del Value Investing te puede valer también. Pero vamos, esos fondos, no te quepa duda de que a largo plazo vas a obtener rentabilidad. Y mira, una última cuestión antes ya de Sí. despedirte por hoy, que volverás ya después, además No, yo ya tendremos... encantado. Sí, a mí me gusta estar mucho estar aquí contigo, Héctor. Tendremos, además, dentro de poco, cuando vuelva de vacaciones, hay novedades. Ya os contaré. No puedo decir mucho, pero hay novedades con Gustavo, que vendrá por aquí también. Va a haber novedades en el canal. A ver si luego os pudiera anticipando cositas. Pero dice Aobax, dice Gustavo, ponías hoy un tuit donde un tuit sobre qué ves más posibilidades de que aparezcan catalizadores negativos que positivos. Es decir, que ves más posibilidades de lo que hablabas ahora, más por la Sí, parte sí, sí. negativa que positiva. Dice, los negativos están claros, pero ¿qué potenciales positivos ves? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que por el lado de la desinflación ya no hay ningún catalizador. El mercado ya ha descontado que la desinflación está en marcha y que eso no. Pero el catalizador positivo que puede ser que no esté descontado es que los beneficios se disparen. Pero claro, aquí está la trampa y es, ¿qué tipo de beneficios son? ¿Nominales o beneficios reales? ¿Está creciendo la economía porque está creciendo con la inflación o está creciendo realmente en términos reales y descontando la inflación? Porque si son nominales, es hacerse trampas al solitario y entonces no debes de descontar ese crecimiento nominal para ajustar el precio, que es el precio real, ¿vale? Entonces, yo creo que no hay catalizadores, sinceramente, Mira, ahora está nuestro mismo. O sea, amigo. Te iba a decir que está nuestro amigo John Economist por aquí saludando. Dice: Gran programa, Héctor. Eres un grande, Gustavo. Un abrazo, John. Gracias por pasarte. Tú sí que eres un grande bueno, también. este es otro de los que hay que traer porque John, fíjate que John es un tío que es joven, es un tío joven, bueno, joven comparado conmigo, claro, pero es un tío del que yo he aprendido mucho y al que no he tenido reparo en decirle, oye, John, lo que pasa es que luego nunca encuentro tiempo, pero oye, John, que te quiero pagar y que me des una serie de clases particulares sobre banca central porque bueno, es un tío muy riguroso del que te puedes fiar y que sabes que lo que está aprendiendo él, pues es muy valioso porque te lo puede dar condensado en 2 horas y a él le ha dedicado un tiempo vamos, que es con la precisión de un cirujano, lo que él ha hecho con la Reserva Federal, desguazar el pasivo, etcétera, etcétera. Eso es, vamos, eso yo le animo a John a que, primero, que lo traigas al programa, Héctor, y hable un día de banca, y segundo, que escriba un libro, ¿no? Porque yo creo que hay muy poca literatura sobre eso. Ya me consta que John tiene un blog que es el del dinero y banca, si no mal recuerdo, que yo estoy suscrito, por supuesto, y vamos, encantado de que John me diga que soy bueno, porque yo pienso lo mismo de él y siempre es bueno tener halagos de gente Pero, buena, ¿no? pero una cosa, porque yo creo que estás confundiéndote de John.
Hostia, era el otro John, ¿no? Porque tú estabas hablando John de John Economist. Aldecoa y además lo está diciendo por aquí por el chat. Dice, ese es John Aldecoa que también ha venido por el canal. Además hace muy poquito y es un fenómeno. Vamos, suscribo todas las palabras que has dicho. No, con John has debatido también en Quant No, Fury hombre, y sí, demás. John Economist, sí, joder, John es otro crack, hombre. Un Y tío por con aquí en las mi, ideas cana- muy claras. en mi canal creo que también debatisteis, me parece, alguna Sí, no me vez. acuerdo, pero John es un tío con las ideas muy claras y que además es muy sensato y que analiza muy bien los argumentos de ambos lados. O sea, no es una persona que defienda, digamos, que tenga esa disonancia cognitiva que le impida ver si está o no está en lo acertado. No, es una persona que mantiene una tesis porque él cree en ella, pero porque él confía en ella, ¿no? Y la tiene trabajada. A mí me parece una de las pocas personas respetables. De hecho, yo se lo he dicho alguna vez a él es una persona que ha estado, ha visto la economía de otra manera distinta a la mía, él pensaba que estaba más del lado del corto que del largo, yo del largo que del Sí, corto, como pero él en ese momento, sí. él me hablaba a mí y sus argumentos eran tan buenos como los míos. Lo único es, bueno, que al final, pues unas veces acierta uno, otras veces acierta el otro, pero me parece un crack. Pero lo que dices tú siempre, Gustavo, si lo más importante es fundamentar las teorías, que tengan Siempre, solidez. siempre. Siempre, Ya porque está, además te luego. vas a equivocar. Héctor, es que te vas a equivocar. El mercado siempre te va a poner a prueba. Y tienes que tener una tesis de inversión. Siempre, 100% de las veces. Y cuando te equivoques, darte cuenta de en qué te has equivocado, porque eso te va a permitir mejorar tu siguiente tesis de inversión. Pero te vas a equivocar. Y además de lo que tienes que estudiar son tus errores, no tus aciertos en los mercados. Y ya te digo que el mercado siempre te va a poner a prueba. Y vas a comprar algo y te va a caer un 30%. Y como tu tesis de inversión no sea sólida, vas a vender y la vas a cagar, ¿no? ¿Qué dice John? Dice, cierto Gustavo, se ríe, dice, creo que la clave es justo eso, tener un escenario bien fundamentado y si es erróneo, pivotar sin ningún problema. Total, vamos, es Claro, que. claro, pero si es que es tu dinero lo que está en juego. O sea, como seas orgulloso y prepotente, y yo he conocido muchos no confundir con la soberbia, con la cierta soberbia que tiene que tener el gestor, ¿no? Que muchas veces es contrarian y es lo que llaman la soledad del gestor, ¿no? Y que a veces tienes que ser soberbio con el mercado, porque el mercado parece que está diciéndote una cosa, pero tú sigues creyendo en tu tesis de inversión. Mientras que tú sigas en tu tesis de inversión y la tengas bien fundamentada, no hay problema. El problema es que hayas visto que te has equivocado o que no quieras ver esa equivocación, que es lo que se llama disonancia cognitiva. Entonces estás muerto, ya puedes ver tu dinero de cerca porque no lo vas a volver a ver. Mira, una última cuestión ya antes de terminar contigo. Gustavo dice, Jokama44, si ves oportunidades en el mundo cripto o está muy peligroso por los ataques de la SEC. No, yo veo oportunidades en Bitcoin, nada más. O sea, yo creo que Bitcoin es un activo que es interesante tener una parte alícuota, una pequeña parte a futuro si tienes conocimientos sólidos de teoría monetaria y confías en que eso tiene potencial para convertirse en depósito valor y es capaz de reducir su volatilidad y eso puede ir a más. Pero ya tienes la tesis de inversión hecha y es que confías en que la moneda fiat se va a la mierda. Yo creo que eso más tarde o más temprano va a pasar o que se va a refinanciar con mucha inflación, pero claro, tienes que tener conocimientos sólidos de teoría monetaria y de mercados financieros. No vale comprar Bitcoin simplemente porque diga, no, es que esto va a ser el sustituto del dólar. Que eso no tiene ningún fundamento, ¿no? Pues Gustavo, nos vamos a quedar con todo esto. Como siempre, un lujo contar contigo. Además, en el último programa este, antes de yo ya desconectar un poquito, una semanita y luego otra semanita y así vamos a ir, casi durante todo el verano. Pero nada, un placer, que hacía tiempo que no te veíamos por esas vacaciones merecidas que tú también has tenido. Sí, Y muchas nada, gracias. nos vemos a la vuelta. Así que coge energías y pilas también para la vuelta que vendrá intensa, seguramente. Pues lo mismo digo y un abrazo para todos, Héctor, y disfruta tus vacaciones. Un abrazo y cuídate mucho. Igualmente. Chao.